Está con nosotros el doctor Camilo Ospina. Él es médico cirujano de la Universidad del CES, saludista de la Universidad de Antioquia. Trabaja con medicina canábica, también con medicinas ancestrales, medicina funcional e integrativa también, ¿no? Sí. Y hoy vamos a hablar del cannabis como una herramienta de la medicina. O sea, ¿qué es esto de...? Hoy se habla mucho, ¿es una especialidad? ¿Qué es? ¿Y cuáles son las aplicaciones o los usos del cannabis en la salud? Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, la especialidad no existe, pues no hay un médico especialista en cannabis. El cannabis se puede enfocar desde varias especialidades. Digamos que hay unos campos en la oncología, hay campos en la dermatología, hay campos en la medicina interna, en la neurología, en la psiquiatría. Lo que nos hemos venido formando una serie de médicos es en diplomados y en capítulos hacia la terapéutica, de enfocar estas nuevas terapéuticas, estas nuevas herramientas terapéuticas que tenemos, porque el cannabis pues, es muy viejo, pero digamos como herramienta terapéutica se había perdido un tiempo y volvió a aparecer, digamos, en estos últimos años. Entonces hay varias especialidades de las que mencioné: neurología, dermatología, todo el tema de anestesiología del dolor, sobre todo, también es otro de los campos de acción. Como un tratamiento paliativo para muchas enfermedades que son catastróficas o muy dolorosas, Exacto. ¿cierto? Y muchos de los que hacemos, por ejemplo, este tipo de medicina como la mía, que integramos, la medicina integrativa, no integra conocimientos de la medicina convencional occidental con medicinas, digamos, más energéticas, medicinas ancestrales, que tienen unos conocimientos que ahora precisamente también se están volviendo a relacionar. Camilo, yo quiero aprovechar y llamar las cosas como son, y muy seguramente hoy nos están viendo muchas personas que aún ven el cannabis, lo voy a llamar como la marihuana, ¿cierto? O sea, venga, y entonces yo voy a tomar un ajo de marihuana, voy a aplicar algo de marihuana. ¿Cómo funciona realmente? O sea, en el tema de la medicina, ¿cuál es el proceso que se le hace al cannabis para que termine siendo medicinal y de pronto eliminar ese uso que le han dado? No como droga recreativa, Exacto. sino Sí. como medicina. Exacto. La marihuana es un nombre que empezó apenas, digamos, por ahí en 1940, entre 1930 y 1940 en Estados Unidos. Y fue un término despectivo porque lo usaban los mexicanos y los afros recreacionalmente, y había unos pues de euforia, todas estas cosas que relata pues la intoxicación, digamos, de la marihuana. El cannabis existe en 1000 años, más de 10.000 años han encontrado evidencias de que lo usaban en Japón, en la China, en Siberia, en la India. Entonces, el cannabis como planta tiene varias variedades. Unas variedades tienen un efecto psicoactivo que tiene ese euforizante debido a un cannabinoide que se llama THC. Todas esas plantas que vinieron con ese THC las clasificaron como marihuana. Pero hay otras que no tienen THC, que tienen otros componentes que llaman cannabinoides también, pero que no tienen ese efecto, digamos, psicoactivo, psicotrópico, euforizante que puede tener el THC, como es, por ejemplo, el CBD, que es el cannabidiol. Y de ahí han encontrado, una gente dice que 100 hasta más de 100 cannabinoides La primera diferentes. aclaración es, son plantas que si bien se llaman iguales, son distintas porque sus elementos son diferentes. Todas se llaman el cannabis. Ajá. La marihuana es la que específicamente tiene concentraciones de THC. Esas concentraciones las han ido intensificando. El THC antes se encontraba en el 7, 12, 15%. Cuando uno mira ya el componente dentro de la flor, que es ahí donde sale pues el O extracto. sea, han venido siendo precisamente. híbridos del Ahora cannabis. se llegan, exacto, hasta el 15, 20, 25, 30% de concentración de THC en la planta. Donde el ser humano utilizara esa genialidad para otras cosas, seríamos. Ay, bueno, sigue, por favor. Bueno, entonces esa parte de la marihuana es la que también le encontraron que el THC tiene algunos usos medicinales. Es un analgésico, sirve para dormir, para calmar las náuseas. Para abrir el apetito de los pacientes Para abrir enfermos. el apetito. Pero el CBD también tiene otros. Y las mezclas de CBD y THC, pues digamos los cannabinoides más básicos, también tienen otros usos. Pero entonces en eso va la diferencia entre los que son de venta libre y otros que deben ser Exactamente. formulados. Entonces, en la medida en que tenga más THC, por encima del 2% y del 0.2% en 2% tópico, y esta concentración para yo ingerirlo, entonces ya requiere diferentes
modalidades de prescripción y diferentes presentaciones donde yo voy a encontrar estos productos. Entonces yo puedo encontrar productos de libre venta donde tienen CBD y están enfocados, por ejemplo, a los cosméticos. Entonces hay cosméticos con CBD con diferentes concentraciones hasta el 2% que tienen registro INVIMA o registros pues de origen de los países. Acá pues los productos deben tener ese registro INVIMA si son cosméticos y deben ser tópicos y para aplicar externamente. Hay otros componentes, digamos, dentro también de estos productos adicionales. Entonces hay otros, digamos ya los medicinales, dependiendo de la concentración y de las proporciones que tenga de cada uno de estos cannabinoides, también van a tener diferentes efectos. Entonces, hay unos productos balanceados, tienen igual concentración de CBD, igual concentración de THC. El CBD, digamos que apacigua el THC, y es también cuando una persona se intoxica con mucho THC, hay que darle CBD porque el CBD es relajante y es calmante y es ansiolítico. Entonces hay unas concentraciones donde se balancean los dos y hay otros productos que tienen muchos más THC, donde uno busca también, por ejemplo, pacientes terminales, pacientes que están ya en etapas de dolor crónico o etapas finales de la vida donde requieren mucho THC, entonces también hay esas presentaciones. Y puede ser tan potente como las drogas que se han tratado o que se han manejado siempre para este tipo de pacientes, o sea, tan potentes como una morfina, por ejemplo. No, el cannabis así. nunca llega, digamos, a nivel de calmar el dolor, nunca tiene, pues, digamos, esa potencialidad, pero sí, cuando yo lo agrego a otras, no tengo que utilizar tanta. Entonces, si yo tengo mucha morfina y le pongo un poquito de cannabis, puedo empezar a bajar las dosis de morfina, que es uno de los usos que le damos, por ejemplo, a estos pacientes, porque la morfina sí tiene muchos riesgos. El cannabis no tiene receptores en los centros donde uno controla automáticamente la respiración, que es por aquí en un pedacito que se llama el bulbo raquídeo. Entonces, es muy difícil uno intoxicarse y morirse con cannabis, por eso no hay reportado ninguna muerte por sobredosis de cannabis. Puede ser muy un poco placentera, puede ser muy maluca, pero no te vas a morir. Una de estas otras drogas con las están, pues que ahora vino pues toda esta, ahora incluso hay una serie en Netflix muy buena sobre el Oxycontin. Medicina letal. Sí, exacto. Y de todos estos que sí pueden matar al paciente porque bloquean esos centros donde uno respira. Entonces se le acaba una respiración y se mueren estos pacientes. Yo quería preguntarte acerca de todas estas cosas que tienen venta libre, ¿cierto? Que uno ve en Instagram permanentemente, ven en redes sociales y que estas goticas para dormir, con CBD, o que estas para dar energía, o que incluso venden el kit. ¿Eso es para todo el mundo? ¿Verdaderamente son cosas que pueden manejarse como una venta libre? No, los productos, yo digo, pues de venta libre tienen que tener pues unas concentraciones muy bajitas en CBD. En Estados Unidos, en algunos, digamos, partes se puede vender lo que llaman las tinturas y con las diluciones, digamos, que están catalogadas como alimentos, como suplementos alimenticios, porque el CBD también es un aceite, es muy buen aceite, es relajante y tiene otras cosas, pues, digamos, dentro de la nutrición, no como medicamento. Entonces ahí tiene unas concentraciones. Ya después, cuando yo aumento la dosis de CBD, puede ser anticonvulsivante, puede ser relajante muscular, puede ser antiinflamatorio, puede ser analgésico. Entonces lo tiene que conocer el médico. Y en muchas de estas presentaciones no vienen con esas forma en que el paciente y el médico tienen la seguridad de cuánta concentración hay de cada uno de los elementos, las proporciones, como les decía, y de dónde viene el origen. Sin importar que sea natural, debe ser de preferencia indicado por un médico. Claro, y que venga con que lo compre en un sitio de responsable, pues que maneje responsablemente esto y que tenga los certificados del INVIMA. ¿Qué es lo que pasa con el INVIMA? Y les voy a poner acá. El INVIMA, en este momento, el cannabis de ciertos niveles en adelante solo se consigue a través de formulaciones magistrales. No hay pues ya una presentación tipo el acetaminofén o el ibuprofen lista para uno llegar a la farmacia y comprarla de THC. No, todavía no hemos llegado, digamos, a ese punto en Colombia. Entonces acá todo se tiene que conseguir a través de una fórmula magistral, donde el médico describe las proporciones, cuánto THC, si es una fórmula 1:1 o 3 partes de CBD por una de THC, ¿no es cierto? Donde dicen los miligramos de cada una por mililitro y donde dice las indicaciones de uso y todo esto, y que tenga el sello del INVIMA, ese sitio donde vamos a hacerlo preparar, que no hay muchos en la ciudad. ¿Es posible que alguien consumiendo el CBD, digamos, que no sea, o sea, que le produzca algo
que no tiene que ser, o sea, que sea Efectos alérgico secundarios, o que existan esos efectos secundarios, ya que en este momento lo hacemos como en manera de venta libre. Sí, hay pacientes con demasiada sensibilidad al CBD. El CBD no es inocuo también, pues le puede producir a usted también un mareo si se excede o sueño también si se excede en el consumo. Pero generalmente digamos que cuando uno ve ya estos cannabinoides en la práctica en los pacientes terminales, por ejemplo, la gente que tiene problemas hepáticos, problemas renales, todas las drogas casi se metabolizan en el hígado y se excretan por el riñón, y empieza uno a ver cuáles son los que mejor funcionan ya en la práctica y ve que el cannabis es demasiado bien tolerado en esos pacientes y que aguantan mucho más dosis que cuando le mete un ibuprofeno o un simple acetaminofén, ya un hígado que está muy mal funcionando, es donde uno ve los niveles de seguridad y La tolerancia. señora que dice, es que me quiero relajar, mi señora, medite. Pues si está buscando esto como una opción de relajación, pues creo que hay otras opciones o hacerlo de sí manera hay muy enfermedades. responsable. De una manera responsable, donde un médico hay una asociación que se llama SOMECAN, que es la asociación de médicos que hicimos estos diplomados de cannabis. Hay anestesiólogos, hay internistas, hay neurólogos, hay varias especialidades y prestamos estos servicios pues de una manera estructurada y con toda la ética para que la gente tenga Es que incluso, acceso. por ejemplo, dentro de muchos psiquiatras que también han hecho ya los cursos, ahora que decías Exacto. eso, las aplicaciones que hay en psiquiatría para los temas de ansiedad, para los temas de depresión, para los temas de insomnio, también son muy buenos. Es hacerlo simplemente de manera responsable, ¿no? Exacto. Ahora también vienen otras medicinas, no sé si ustedes a la psilocibina, por ejemplo, que es de los Sí, hongos, sí. también fue aprobada Pero que la están tomando recientemente. casi que de manera Ay, hablemos recreativa, de eso, por favor, porque terapéutica. eso es una moda, ya está en camisetas, dije, aretas, Hoy nada cuadros. menos me llegó. Todos los pelados están hablando de hongos, incluso una cadena de hamburguesas puso en sus individuales hongos. Porque hay unos y tratamientos sus ya, o efectos, sea, sí. hay unos países, en Australia acabó de aprobar ya como un tratamiento para la ansiedad, para la depresión, para el estrés postraumático y en algunos casos también de enfermedades crónicas y dolor crónico. En Estados Unidos también, en Oregon, en California, en Colorado ya hay también estudios y hay unas investigaciones tremendas, hay unos, digamos que también el boom de Netflix con la serie de Sí. Cómo cambiar tu mente, no sé si la han visto Sí, eso sí. también, y del maravilloso mundo de los hongos también, pues disparó mucho eso y aquí ha habido también ancestralmente mucha de esa información. Entonces hay sitios, pero en este momento en Colombia no está aprobado todavía. Y no solamente eso, es No tengan debería, cuidado. no debería. Hay que tener mucho cuidado porque salen muchos terapeutas ahora, y te lo digo porque como estoy en ese mundo, obviamente me llega información a ofrecer micro y macrodosis de esto para hacer supuestamente un despertar de conciencia. Y eso puede ser muy delicado. Sí, eso tiene que estar muy bien acompañado por personas realmente pues conocedoras, que tengan experiencia, que sean muy éticos y que estén pues realmente preparados. El problema no es ni de los hongos ni el cannabis, sino que el problema es de quienes han tomado la decisión de saber cómo los utilizan y qué hacen con ellos. Algunos, quienes toman la decisión, como el doctor y todo un equipo de expertos en el conocimiento acerca del tema, le ven muchos beneficios, pero hay quienes definitivamente quieren sacar y lucrarse económicamente sin importar ni a qué costo ni con qué efectos secundarios. Se vuelve una moda. O cosas que obviamente serían nefastas. Entonces yo creo que el problema no es de las plantas o no es de el reino vegetal, sino el problema es del reino Pero es que hay animal. muchas, por ejemplo, la ayahuasca también, ¿cierto? Sí. Esa es otra que se hacen tomas colectivas, en fin, también No háblanos saben, un poquito o sea, acerca de todos estos temas, yo me he dedicado mucho a investigar estos temas, digamos, durante los últimos 10, 12 años y quiénes son los que hacen estas medicinas, de dónde vienen, quiénes realmente las preparan, cómo las preparan y cómo las ofrecen. Y eso es parte de lo que tú decías. Es muy distinto cuando yo voy a una interacción con una sola persona y estoy concentrado a cuando es una cosa múltiple con muchas personas. ¿Y quién es el que la Y hace? que te las mandan a ¿De dónde domicilio, viene? o sea, sin una preparación, porque eso tiene que tener una preparación. Dieta especial, muy previa. meditación. Total, desde la dieta, desde también la intención con la que yo voy a hacer esto. Pero es que con la tan bonito es cómo lo hacían nuestros antepasados, cómo lo hacían los indígenas y para qué utilizaban esto. Realmente lo hacían hasta como todo un proceso para el despertar cuando pasaban de la adolescencia a la adultez, de prepararlos para la casa, para tener casas exitosas. Entonces era cómo veían hacer estos procesos con un trasfondo muy bonito para ellos y obviamente pues llega esto y quienes definitivamente quieren hacer el daño pues terminan utilizándolo como no es, ofreciendo el cielo y la tierra.
Sí, ese tema de la medicina ancestral, en la parte, pues, digamos, de las, como tal de las sustancias es complejo, porque, pues, muchas tienen, pues, unos rangos y unos efectos secundarios y unos rangos de toxicidad diferentes para las personas. Lo que hablamos ahora del CBD, con una paciente específicamente nos pasó que la mandamos donde el toxicólogo y le mandamos a hacer todo el perfil genético y salió súper susceptible al CBD. Con una sola gota antes le producía, todas estas medicinas tienen unos efectos que llaman bidireccionales, entonces, o bifásicos. Entonces yo con una gotica de CBD me puedo quitar el dolor de cabeza, pero con 20 gotas me puede dar dolor de cabeza. Lo mismo pasa con estas, Y hay porque quienes tienen no es sensibilidad. no es unos efectos tan, que yo me tomo 1, 2, 3 acetaminofén, entonces me sirve más o me quita más dolor, no. Aquí es mucho con el ciclo del cuerpo, el metabolismo del cuerpo y cómo están mis receptores para las diferentes O medicinas. sea que antes de definir un tratamiento con CBD se deben hacer estudios en el paciente para ver cómo lo tolera. Sí, sobre todo si lo va a usar a largo plazo, porque el CBD también, como les decía, es una grasa, va al metabolismo del hígado, entonces hay que pedir también unos exámenes. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, Creatina y con todo. una epilepsia refractaria, que es uno de los usos que le da el CBD, que yo sé que este paciente lleva 5 o 10 años ya tomando una medicina para las convulsiones, y yo la expectativa de hace las 5 o 10 años, pues tengo que chequearle ese hígado, cómo está funcionando, las enzimas del hígado. Ahora que tocas el tema de los ataques de epilepsia, hay muchos niños que tienen ataques de epilepsia. ¿Ellos también podrían de pronto ser pacientes idóneos para el tema del CBD? Sí, ahí es muy importante pues como el acompañamiento pues de pediatra, de neurólogo, de unas personas pues que pues, los niños, yo no veo niños, pero sí es muy importante eso, personas pues preparadas sensiblemente para atender ellos. Los niños es muy seguro también el CBD. Me hace pues, en perdonar los la niños. ignorancia, pero eso no causa adicción. Y No, el CBD no. No causa y me dependencia. gustaría hablar mucho, el CBD no, el CBD no, el THC sí. Y es muy bajita, es más o menos el 7-8% en niños y en menores de 25 años. Después de los 25 años, digamos que el cerebro crece más y hace un fenómeno que se llama neuroplasticidad hasta los 25 años, 27 años. De ahí sigue, toda la vida sigue, porque nuevos estudios demostraron de que la neuroplasticidad no se acaba. Pero obviamente no al mismo ritmo que venía en esos primeros. Entonces, en esos 25 años primero, el THC yo no lo recomiendo. En esos primeros 25 años hay que tener mucho somos como una cuidado porque es esponjita. muy vulnerable para crear adicción. Y yo sigo con mis preguntas, pero desde la ignorancia, pues sí, qué pena, porque lo has explicado muy claramente, pues sí, como que quiero diferenciar bien. Eso no es lo mismo que fumarse la marihuana en cualquier estado. O sea, que la armen en un porrito, o que se la fumen en un vape, o algo Pero así. ¿sabes Eso- por qué? Pero me parece súper válida porque en algunas películas en las que se habla de No, es que pacientes está de terminales moda, de o sea, cáncer, y uno los como, ve como fumando ya hay marihuana. que la dosis Sí. personal, no sé qué, o sea, en público la gente fuma marihuana como si nada, o sea, no ve reuniones, espacios abiertos, conciertos, lanzamientos, No, está donde... en el vapor, porque ya exacto, viene el vapor. entonces, eso está como muy popular ahora. ¿Es la misma Sí. cosa o cuál es? En unas partes sí, a ver, eso depende mucho de las reglamentaciones. Voy a coger aquí porque tú me Por mezclaste pedazos, varias cosas, perdón. como por partes, como dice Jack el Como Destripador. el cenicero, vamos por partes. No, ya que el destripador, gracias. Entonces, bueno, el tema se me fue la paloma. De la planta fumada como en el Sí, porrito. de la fumada, el consumo inhalado, era el tema de la Cariñosamente. inhalación, porque al final pues es vaporizado, fumado en unos estados, en Estados Unidos por ejemplo, es aprobado. Aquí en Colombia no hay la legislación para eso, pero se puede dentro de un marco, pues como medicina, pero existe un marco legal también para uno consumir el cannabis de manera fumada o inhalada, si uno cultiva sus propias flores, porque aquí no venden flores, pues, medicinales como en California o en Colorado que usted va a comprar. Lo mismo que viene en una cápsula o lo mismo que viene en un jarabe, pero viene en una flor. Y en esa flor le dicen, esta flor tiene 15% de cannabis, tiene tantos gramos y el médico la formula para usted fumarla. ¿Cuál es el problema? Que el humo sí tiene problemas para las personas que tienen los pulmones o que han fumado o puede causar O tienen una antecedentes enfermedad. genéticos de cáncer de pulmón, sus Exacto, papás. que se llama enfermedad Efisema. pulmonar obstructiva crónica. Entonces, ese POC, esa inflamación crónica la produce el humo. El cannabis no es cancerígeno. O sea, fumar cannabis no da cáncer en los pulmones como si da fumar cigarrillo. Entonces, yo puedo acceder
En Colombia muy difícil, porque entonces le toca a usted aprender a cultivar su propia flor, conseguir semillas que tengan esos porcentajes 1 a 1 en esas características de la que me receta el médico, conseguir un médico que sepa realmente cómo recetar la flor fumada. Pero se puede, en Alemania también, en Suiza, en varios países hay gente que le gusta fumar como estrategia medicinal, y se consigue cannabis en flores para fumar medicinal en sitios Mientras de tanto aquí es como en gotitas, en pastillas. Acá, exacto, acá manejamos la legislación de extractos, pero en este momento también la legislación la cambiaron de que podemos exportar ya a Colombia flores medicinales para que los fumen en otros países. Entonces Colombia ya está empezando esa nueva tendencia a exportar flores, porque antes solamente exportábamos Incluso sé extractos. que hay una empresa canadiense muy grande que está apostando e invirtiendo en nuestro departamento por eso. Sí, varias empresas en Colombia están haciendo ese desarrollo de... Antes cogíamos las flores y digamos que las exprimíamos, sacábamos unos extractos y de esos extractos producíamos las medicinas. No nos está dejando concentrar. No, es que sabes que estoy tratando de imaginarme, porque es que pues todos conocemos como la planta, la hojita. Es lo esta, más de Y la bonito. es hojita muy no hace- linda. La hojita no hace nada. La hojita no hace nada. Es Lo la que hace flor. algo es la flor. Es la flor. La hojita es el símbolo, es como el Me icono. faltó cultura canábica, creo yo. Ahora estoy como dándome Sí, cuenta uno que solo me piensa falta- que es la flor. Sí, uno y la de hecho relaciona es muy con bonita. eso. La hojita me parece No, tan bonita. divina. Me parece muy linda. Pero las Lástima, flores pues. son hermosísimas. Y la Y la planta es mujer, que es otra cosa también. La planta tiene macho y hembra. Entonces, y la mujer es la que produce las flores que producen realmente estos componentes, los cannabinoides y otros que están investigando, porque no solamente los cannabinoides, hay otros que llaman terpenoides, son los que producen los aromas, y flavonoides, los que producen los sabores. Digamos, las últimas investigaciones en medicina, en cáncer, en oncología, pues en dolor, en inflamación, en enfermedades autoinmunes, están encontrando los poderes de estos flavonoides y de estos terpenoides también. Doctor Camilo, si alguien quiere o necesita más información al respecto, ¿cómo pueden contactarlo? ¿Hay alguna red social o alguna página a través de Yo la cual tengo una puedan red, llegar? no, yo no publico mucho y sobre todo porque estos temas también son Es sensible. sí, para las redes, porque ellas mismas pues tienen Entre sus- otras cosas Ay, porque el prohibiciones algoritmo de algoritmos Instagram no para- deja que para- salga nada de CBD ni marihuana. Exacto, entonces tienen ciertos tipos de restricciones, pues en Colombia es un país donde está legal, pues entonces podemos hablar acá, pero como estas redes pues son administradas por otros Sí, legislaciones, exacto. Yo tengo una red que se llama Doctor DR Camilo Ospina y uno de los sitios donde yo trabajo es Meva Salud, que es un centro de rehabilitación integral, hacemos rehabilitación física, rehabilitación oncológica, que queda en la clínica, en el Centro Oncológico de Antioquia, en la avenida Las Vegas. Entonces en Meva Salud también ahí encuentran información. Ahí hemos producido cierta información, lo que pasa es que es muy Claro. sensible y como estos temas, miren las polémicas y la filigrana de muchas cosas, pues preferimos dárselas a los pacientes. Pero ahí aparecieron las redes sociales ya en pantalla, información suficiente para los televidentes que cuando necesiten orientación pues lo hagan directamente, y creo que queda clarísimo que este es un tema que debe ser manejado por expertos. Sin ligerezas. Sin ligereza. Pero es Sin que lo ligerezas. mismo ocurre con las medicinas, o sea, somos muy olímpicos, hay veces nosotros recetándonos cosas y automedicándonos, y es exactamente lo mismo, eso es un regalo de nuestros ancestros, de nuestra madre tierra, que puede ser utilizada para nuestro beneficio con responsabilidad. Ese mensaje es más importante. Todo pues, lo podemos dar un mal uso, es tener la ética y la conciencia, darle un buen uso a todas estas maravillas. Muchísimas gracias, doctor Ustedes, Camilo, por muchas acompañarnos gracias. hoy. Aprendimos bastante, ya sabe, medite, mi señor. Mentira. Consulte, consulte. Meditar es muy Consulte. importante. Ya regresamos. Vamos, corte, ya regresamos. Ay, benditos y amigos. Sí, la falta de información.